Gloria al Señor, gloria a Dios, mis amados, bienvenidos en esta nueva mañana, este tiempo de bendición, de comunión con el Señor, donde recibimos ese consejo de parte de Dios, la preciosa palabra del Señor. Y pensar en los muchos sucesos que ocurren en nuestras vidas nos lleva a pensar obviamente de nuestra dependencia totalmente del Señor. Saber que Él es el único que está en un control absoluto de todas las cosas y que cada tempestad que se pueda levantar en nuestras vidas, pues Él será el único que la podrá aplacar totalmente. Pero la pregunta es si en medio de esas tempestades, si en medio de esos momentos difíciles, tú has podido depositar plenamente tu confianza en Dios. ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es la manera en que nosotros obviamente nos comportamos en medio de esa tempestad que se levanta? Sí, porque el hecho de que tú estés caminando con Cristo hace que el reino espiritual se remueva. Cuando hay una vida que genuinamente está caminando con el Señor, pues la palabra dice que no podemos ignorar que tenemos a un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, yo no puedo ignorar eso en la escritura. Siempre Satanás tratará de levantarse a tratar de derribar tu vida, a tratar de desanimarte, de desalentarte, de que tu fe falte, de que te apartes del Señor, de que te salgas del camino. O sea, como hijos de Dios nosotros no podemos ignorar eso y tenemos que estar siendo conscientes realmente de que Dios está allí, pero para eso obviamente yo debo tener en cuenta lo que el Señor me enseña a través de la palabra. Por eso quiero mencionar un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. Y mira lo que dice allí la palabra, Mateo 8, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje bíblico me habla de una tempestad literal que ocurrió en el mar. Y vemos cómo el Señor obviamente aplaca esa tempestad, cómo Él con su poder obviamente hace que los vientos, las olas cesaran totalmente. Pero quiero mirar detalles muy importantes que están en este relato, que los vamos a comparar con los evangelios de Marcos y de Lucas, que nos hacen la narración exactamente del mismo pasaje. El texto comienza diciendo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando él en la barca. Sí, lo que estaba siendo removido por esa tempestad, pues era precisamente esa barca donde él y los discípulos iban. Pero acá lo importante es darnos cuenta de que Él está con nosotros. Aquí lo importante para que tú puedas afirmar tu fe, tu confianza en el Señor, es que sepas realmente que el Señor va contigo en la barca. Esa barca sencillamente será tu vida, los muchos pasajes de tu vida por los cuales tendrás que pasar. Pero si en medio de todos ellos está Jesucristo, si en medio de todos ellos está el Señor, nosotros podemos ir totalmente confiados, podemos ir totalmente seguros. Era tan importante lo que me dice acá la palabra, entrando Él en la barca. Tal vez si los discípulos hubiesen ido solos en la barca, la historia sería diferente. Los vientos no se habían obviamente aplacado. Sí, la tempestad tal vez hubiese cubierto la barca y ellos hasta hubiesen podido obviamente morir allí, en medio de esa tempestad. Pero acá lo importante era que Jesús iba en la barca. Hay dos maneras de seguir esta vida y una es con el Señor en nuestras vidas y otra es lejos de Él. No hay un punto intermedio. Y es el punto en que tú debes decidir, o estás con el Señor, o estás tomado de la mano de Dios, o estás siendo guiado por Dios, o definitivamente estás lejos de Él. Solo hay esas dos maneras. Muchos van por la vida, obviamente enfrentando todo lo que se presenta, pero en sus propias fuerzas. Jesús no va con ellos.
No porque el Señor no quiera, no porque Él no desee, sino porque esas vidas no le han permitido entrar a sus corazones. No quieren hacer a Jesús parte de sus vidas, no lo quieren hacer lo más importante, el centro de sus vidas. Por eso ante las muchas tempestades, muchos fracasan, se llenan de amargura, de depresión, de dolor. Han vivido circunstancias donde se sienten frustrados totalmente. Pero es porque no están con Jesús. Muchos pueden estar en la iglesia, muchos pueden escuchar la palabra, pero no le permiten a Jesús entrar en sus vidas. No le permiten al Señor direccionar sus vidas realmente en la voluntad en la que Él quiere. ¿Será que a Jesús le era ajeno esa tempestad que iba a pasar? Claro que no, Él es omnipotente, Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Él iba a tener el poder de detener las olas, pero Él también conocía lo que iba a suceder, Él también conocía lo que iba a pasar. Él sabía claramente que esa tempestad se iba a levantar sobre el mar. Él sabe lo que va a suceder en tu vida, en mi vida. Él conoce el futuro. Él sabe todas las cosas. Pero si nosotros vamos tomados de la mano del Señor, créeme, y ten la convicción, y ten la certeza, y ten la seguridad de que el Señor obviamente estará allí contigo. Lo importante es que Él vaya contigo en esa barca. Y definitivamente Jesús iba con ellos en esa barca. La escritura entonces me dice que aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Acá hay algo importante, iglesia, y es que la escritura misma me está diciendo que se levantó esa tempestad y que era una tempestad tan grande. O sea, no era una tempestad normal. No era solamente que el mar estuviese picado, que sencillamente las olas estuviesen con un oleaje fuerte. Era una gran tempestad la que se había levantado. O sea, no puedo minimizar lo que la escritura me está diciendo. Y definitivamente había una gran tempestad que se había levantado. Tan grande que cubría con sus olas la barca donde ellos iban. Es decir, era fácil morir en ese momento. Lo que los discípulos estaban viviendo pues era algo fuerte. Recuerda que muchos de ellos conocían el mar, muchos de ellos trabajaban en el mar antes obviamente de conocer del Señor, eran pescadores, o sea, conocían lo que estaba sucediendo, pero ellos en sus propias fuerzas no pudieron hacer absolutamente nada, porque es que el hombre en sus propias fuerzas nunca va a poder calmar una tempestad. Si Dios no interviene, si el Señor no interviene realmente frente a esa circunstancia, tal vez las olas se van a hacer más fuertes, tal vez muchos van a morir en esa circunstancia. Y cuando digo que van a morir es que obviamente van a desfallecer. Y no van a poder salir avantes o en victoria de esa circunstancia. Hay olas fuertes que se levantan sobre nuestras vidas. Hay tempestades en las cuales nosotros no quisiéramos estar, iglesia. Hay tempestades terribles en las que sentimos que ya no podemos más, que nos estamos ahogando. Pero si Jesús va ahí, si Jesús está ahí, siempre va a haber esperanza. Siempre, iglesia, siempre va a haber esperanza. A veces sentimos que ya no damos más, a veces sentimos desfallecer. Pero cada vez que recordamos que el Señor va con nosotros, podemos recobrar nuevas fuerzas y continuar adelante. Porque sabemos que en un momento determinado el Señor va a intervenir, Él va a hacer algo, Él va a hacer la obra. Porque sabemos que Dios no nos va a soltar de su mano, sino nos va a dar esa victoria en Cristo Jesús. Las olas cubrían la barca. O sea, qué impresionante, o sea, qué tempestad tan fuerte de un momento a otro. Y es que así suceden las cosas en la vida. Los discípulos iban tranquilos con el Señor, obviamente le escuchaban, le seguían, compartían con Él, degustaban de la cena con el Señor, estaban juntos. Subieron a esa barca y lo que ellos menos llegaron a imaginar es que esa tempestad tan grande se levantaría, porque es que una tempestad se levanta en cualquier instante. Nosotros podemos estar en paz, tranquilos. De un momento a otro empiezan a suceder cosas difíciles sobre nuestras vidas, pero para eso debemos estar preparados. Y cuando digo que debemos estar preparados es teniendo la confianza de que Dios va con nosotros. Hay algo interesante que me dice la palabra que
que esa gran tempestad se levantó, que las olas cubrían la barca, pero dice allí la escritura, pero él dormía, pero Jesús dormía. ¿Será que al Señor se le estaba escapando algo de las manos, no? Físicamente él estaba cansado, claro. Los trayectos que tenían que recorrer diariamente eran largos. El hecho de exponer el Evangelio día tras día, en misericordia, sanar los enfermos, escuchar a todos los que venían a él. Obviamente todo ese trabajo hacía que humanamente Jesús se cansara. Y obviamente él dormía. Pero él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Es decir que aunque él dormía, él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No era que estuviese pasando desapercibido lo que estaba ocurriendo. Eso lo que me deja ver es que muchas veces el Señor va a guardar quietud en nuestras vidas. Tú vas a creer de pronto que Él se ha olvidado de ti, que Él es ajeno a tu circunstancia, que Él es ajeno a tu situación. Pero es que Él está ahí. Lo importante es saber eso, y por eso te lo he repetido tanto en esta mañana. Lo importante es saber que Él está ahí. Y Él está allí contigo y Él está acá conmigo. Así Él guarde silencio. Así para muchos Él no esté colocando atención a lo que está sucediendo. Claro, no es que Él nos ama. No es que Él lo entregó absolutamente todo por nosotros en la cruz. ¿Cómo va a ser ajenos a la tempestad que tú puedas estar viviendo, a los momentos difíciles o a las circunstancias que tú puedas pasar? ¿Cómo el Señor va a estar ajeno a esto? La palabra me dice que vinieron entonces los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Yo me imagino a estos hombres tratando de sobrellevar lo que estaba pasando porque lo hicieron. Pero ya viendo que ellos no podían hacer absolutamente nada, ahí vienen al Señor y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Vamos a morir, ayúdanos. Con angustia, con desesperación. O sea, qué triste que el ser humano, la última opción que vea sea Jesús, a Dios mismo. Ahí sí muchos levantan su mirada. Ahí sí muchos claman a Dios, ahí sí muchos vienen a Él en el momento de la angustia, en el momento fuerte. Se acuerdan de Dios, pero antes no. Antes ellos tratan de hacer las cosas por sí mismos, diciendo yo no necesito ayuda de Dios, yo lo puedo lograr solo, yo puedo salir avante solo. Yo quiero decirte que sin Dios tú no puedes hacer absolutamente nada. Ni siquiera lo que has podido hacer, lo has hecho solo. Ha sido Dios en su misericordia que ha ayudado a muchas vidas. Todo está bajo el control del Señor. Pero hay vidas que son obstinadas y son tercas y se olvidan de Él. Y solo en el momento de la desesperación, solo en el momento de la angustia logran venir a decirle al Señor, sálvanos. ¿No te das cuenta que estoy pereciendo? ¿Cuánto tiempo llevaban los discípulos caminando con el Señor? ¿Cuánto habían visto la gloria del Señor? ¿Cuánto Dios les había enseñado acerca de la fe? Pero ellos desvanecían. Ahora mira lo que dice el verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta la pregunta que él les hace? Él inmediatamente les confronta y les dice, ustedes todavía no creen en mí. En otras palabras, ustedes todavía no confían en mí. Me están siguiendo, me están escuchando, comparten conmigo, pero aún no creen en mí. Son palabras que retumban en esta mañana sobre nuestras vidas. ¿Cuánto hace que estás con el Señor, pero aún no confías en Él? Aún viene la tempestad y te derrumbas, te vas al suelo. Aún viene la enfermedad, la escasez, la falta de trabajo, tantas cosas que suceden. Y tú te vienes al suelo y te vienes al piso. ¿Y dónde está la fe que tú dices tener en el Señor? ¿Dónde está la confianza que tú dices tener en Cristo? ¿Por qué crees que Jesús les hacía esa pregunta? Porque Él sabía que el problema radicaba en que ellos no creían aún. Les faltaba fe. Era muy corta su fe.
No estaban fieles en el Señor. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y acá hay algo muy importante. El único que puede reprender los vientos, el mar, la tempestad que pueda estar en tu vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que va a hacer que las cosas cambien en tu vida es el Señor. Hasta que tú no vengas a Él, hasta que tú no clames a Él, hasta que tú no reconozcas tu impotencia de que no puedes hacer todas las cosas, hasta que tú no reconozcas el poder, la majestad de Dios, el Dios grande, el Dios poderoso en el que tú has creído, tú no vas a ver esa gran bonanza sobre tu vida. El único que podrá reprender eso será el Señor. El único que podrá hacer que la circunstancia cambie será Dios mismo. Y tú decides si quieres seguir lejos de Él, si quieres seguirlo intentando en tus fuerzas. Tú decides si quieres llevar esta vida lejos de Dios, porque Él no te va a obligar. Pero si tú quieres ver una grande bonanza sobre tu vida, solo la vas a ver cuando le permitas a Dios obrar. Cuando dependas de Dios, cuando creas fielmente en el Señor, cuando tu fe no sea corta, sino tu fe sea desinhibida, donde tú le digas, yo lo creo, Señor, mis ojos no lo ven, pero yo lo creo. Yo creo que tú lo puedes hacer, yo creo que tú lo puedes obrar, Señor. Tú tienes el poder para obrar en mi vida. Qué impresionante. Después de esa grande tempestad, ahora Jesús se levantaba, reprendía los vientos al mar, y aparte de eso había una gran bonanza. El escenario cambió totalmente en cuestión de segundos, pero eso solo puede suceder cuando Cristo está ahí, cuando Dios está en una vida. Eso solo puede pasar cuando depositamos plenamente nuestra confianza en el Señor. Mira por un momento Marcos 4, verso 35, porque quiero mirar el mismo pasaje, pero acá hay algo interesante. Marcos 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ojo con esto. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Qué impresionante! ¿Cómo se encontraban los discípulos? Amedrentados, llenos de miedo totalmente. Este pasaje me da un poco más de luz sobre lo mismo que estaba sucediendo. La escritura me dice que era tan fuerte las olas que ya la barca se anegaba, o sea, se estaba hundiendo literalmente. Las olas mismas estaban hundiendo la barca. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa. Estaba allí en el cabezal. La pregunta es, ¿cómo el Señor no sentía esas olas? Pues pienso yo que inmediatamente uno siente que le echan agua encima, obviamente uno despierta. Pero la palabra dice que él dormía. Es que a veces Dios se queda quieto para mirar cuál es nuestro actuar, cuál es la manera en que nosotros nos comportamos. Lo primero que debieron haber hecho los discípulos es ir al Señor, buscarlo, despertarle. Pero vuelvo a lo mismo, siempre intentándolo hacer en las propias fuerzas del hombre, siempre intentando hacer todo bajo nuestros propios méritos. Las palabras que Jesús dijo, acá ya me las dice un poco más textualmente, le dijo al mar y a los vientos, calla, enmudece.
Y volvemos a lo que te he dicho, el único que puede calmar esa tempestad, el único que la puede callar, el que la puede enmudecer, es el Señor. Sea una enfermedad que esté sobre tu vida, sea un momento difícil económico que estés viviendo, sea un problema familiar que estés viviendo en estos momentos, sean las voces que te rondan cuando el enemigo trata de hablar a tu vida para que tu fe desfallezca, donde te dice: ¿dónde está tu Dios? Yo no veo que Dios haga algo, Dios se olvidó de ti. El único que puede decir calla, enmudece, es Dios mismo. Pero tú tienes que confiar en el Señor, tú tienes que creer en Él. ¿Por qué Dios lo hizo acá? Aunque ellos eran hombres de poca fe, aunque estaban amedrentados. Porque Dios siempre será misericordioso. Pero en la medida en que tú le creas al Señor, tú verás la gloria de Dios. Entonces dice aquí la palabra: temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Cómo es posible? Estaban con Jesús, pero todavía no sabían. Ellos mismos preguntaban y decían: ¿quién es? Es que si te das cuenta que muchas vidas pueden llevar tiempo caminando con el Señor, pero aún no lo conocen, aún no saben quién es Él, aún no pueden darse cuenta del poder del Señor, de cómo Dios puede obrar en una vida, de cómo Dios se puede glorificar. Tienes que conocerlo, tienes que acercarte a Él, tienes que conocerlo a través de la palabra, discernir quién es Dios, que en el momento de la tempestad tú puedas saber que tu Dios está ahí, que Él va contigo en la barca y que no te dejará y que no te soltará. Que Él siempre estará allí para librarte, para callar y enmudecer todo lo que el enemigo intente hacer en algún momento. Todos los momentos difíciles, solo Jesús te sacará avante, solo Jesús te sacará en victoria. Padre, yo quiero darte las gracias, la gloria, la honra en esta hora. Y quiero pedirte en esta mañana, Dios, que tú fortalezcas la vida de cada uno de tus hijos en este momento. Solo tú sabes el momento de tempestad que ellos pueden estar viviendo. Y por eso te ruego y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú te glorifiques sobre todos nosotros, Señor. Cuando hemos sentido desfallecer, cuando hemos sentido que no tenemos más fuerzas, Padre, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Llénanos de tu verdad, llénanos de tu espíritu. Dile allí donde tú estás, Señor. Quiero esa fe, Señor. Quiero esa fe para creer, para ver lo imposible, Señor, con los ojos de la fe. Dios, tómanos, ayúdanos, fortalécenos, Señor. No nos sueltes de tu mano, Dios. Queremos estar aferrados a ti. Te necesitamos. Perdónanos cuando hemos dudado. Perdónanos, Señor, cuando las aguas nos han anegado y no hemos sido capaces de clamar a ti, de ir a buscarte, Señor. Perdónanos cuando hemos intentado todo en nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado de ti, Señor. Tan solo ayúdanos en esta hora. No sueltes la vida de tus hijos. Levanta varones y mujeres llenos de fe, llenos de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en tu verdad, Dios mío. Gracias por esta palabra que hoy llega a nuestros corazones, que hoy nos da ánimo, que hoy nos da fortaleza para creer que tú calmarás toda tempestad en nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra. Es en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra de bendición, mis amados, la que el Señor nos acaba de entregar en esta hora. Es una palabra de vida, de fortaleza, para que confíes en Él, para que sepas que aunque sea difícil el camino y aunque haya tempestades fuertes, mientras Él esté ahí, siempre habrá esperanza. No olvides compartir este mensaje con otras vidas. Si no lo escuchaste en su totalidad, toma unos minutos y hazlo y verás que la gloria del Señor seguirá resplandeciendo sobre tu vida. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Que el Señor te guarde y te bendiga. Y aunque sea grande la tempestad, si Él está ahí,
habrá esperanza para todos nosotros. Dios te bendiga y te guarde.